Si te encanta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla con tus amigos y dejar un comentario contándonos tu opinión. Y si te suscribes a nuestro canal, no te perderás ninguna de nuestras próximas narraciones. ¿Qué sucede cuando el hombre que te echó a un lado se ve obligado a presenciar tu ascenso a un mundo con el que solo podía soñar? Durante años, Mateo Castro le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que su exesposa, Sofía, era una adicta al trabajo obsesionada con su carrera, que no sabía lo que era ser una compañera. Él tenía a su nueva y perfecta prometida, Elena, el epítome del material para esposa. Él era el ganador. Pero un solo titular destrozó su cuidadosamente construida realidad. Un titular que anunciaba que Sofía no solo era exitosa, sino la prometida de uno de los multimillonarios más enigmáticos del mundo. Esta no es una historia de cuento de hadas. Es la historia de lo que sucede cuando el ego de un hombre escribe cheques que su realidad no puede pagar. Mateo Castro tenía un sermón, y lo predicaba con la pasión de un converso. Lo soltaba en las barbacoas del fin de semana, en un tono confidencial, en restaurantes de lujo, y en comentarios casuales a sus colegas en los pulcros pasillos de su firma de finanzas. El evangelio era simple. Él había encontrado la verdadera felicidad, y su nombre era Elena Ramos. Elena, decía, con una sonrisa satisfecha en los labios. Ella simplemente lo entiende. Sabe lo que un hombre necesita al final de un largo día. Normalmente sostenía la mano de Elena cuando lo decía, su presencia sirviendo como prueba de su recién descubierta sabiduría. Ella era bonita, con un encanto de chica de al lado y una risa siempre dispuesta y cercana. Trabajaba como instructora de yoga y se formaba para ser nutricionista. Sus ambiciones eran sencillas y manejables. No amenazaban con eclipsar las suyas. El contraste, tan obvio como un tamborazo, a este sermón era su exesposa, Sofía Vidal. Rara vez la llamaba por su nombre. Era simplemente mi ex. Los adjetivos que le atribuía eran muy diferentes. Demasiado intensa, siempre ocupada, y su favorito personal, simplemente no es hogareña. Un hombre busca una compañera, no una competidora, le explicó a su amigo Marcos una tarde de sábado, mientras estaban frente a una parrilla, con el olor de las hamburguesas chisporroteando. Elena estaba dentro, riendo con la esposa de Marcos, su silueta visible a través de la ventana de la cocina. Mi ex, dijo. No podía desconectar. Estábamos en la cama y ella estaba mirando tendencias del mercado en su teléfono. Se le olvidaba recoger la ropa de la tintorería porque estaba cerrando un trato. La casa nunca se sintió como un hogar. Se sentía como un trampolín para su carrera. Marcos asintió lentamente, volteando una hamburguesa. Siempre fue inteligente, eso sí. Ser inteligente no lo es todo, replicó Mateo, un poco demasiado rápido. ¿De qué sirve una mente brillante si no puede recordar tu aniversario? Elena me preparó una cena de 3 platos para nuestro 6º mes de noviazgo. Desde cero. Eso es material para esposa. Esa era su frase favorita. Material para esposa. Elena era la encarnación de ello. Organizaba su calendario social, recordaba el cumpleaños de su madre y se aseguraba de que su marca de café favorita estuviera siempre en el armario. Su mundo parecía girar en torno a construir una vida cómoda y de apoyo para él. Admiraba su trabajo en la firma, escuchaba atentamente sus historias sobre la política de la oficina y calmaba su ego cuando un trato salía mal. Ella era el puerto en calma frente al mar tormentoso de su exesposa. Su divorcio se había finalizado hacía 2 años, y en la narración de Mateo,
Fue una conclusión amigable y lógica. Simplemente queríamos cosas diferentes, decía encogiéndose de hombros. Yo quería una familia, un hogar. Ella quería una sala de juntas. Omitía las discusiones a gritos. La noche en que llegó a casa y la encontró vacía. No porque Sofía estuviera cerrando un trato, sino porque no soportaba estar en la misma habitación con él. Se olvidó de cómo menospreciaba sus ambiciones, llamando a su pequeño proyecto de startup un lindo pasatiempo. Mateo se había convencido a sí mismo y trabajaba incansablemente para convencer a los demás de que el fracaso de su matrimonio era enteramente culpa de Sofía. Era un fracaso de su feminidad, de sus prioridades, de su propia naturaleza. Su compromiso con Elena era su reivindicación. El deslumbrante diamante en el dedo de ella era un trofeo. Su vida juntos era un retrato de felicidad doméstica, cuidadosamente curada para el consumo público. El Instagram de Mateo era una galería de su felicidad. Elena riendo mientras amasaba masa en su cocina impecable. Los dos brindando con copas de vino en su balcón con vistas a la ciudad. Un selfie abrazados en el sofá con el pie de foto. Nada mejor que una noche tranquila con mi prometida, bendecido con material para esposa. Sus amigos, en su mayoría, se lo creían. Veían lo relajado que parecía Mateo, cuánto sonreía. Veían la adoración de Elena por él. Si tenían reservas privadas, si recordaban a la vibrante y astuta Sofía, y sentían una punzada de algo que faltaba, se lo guardaban para sí mismos. Era más fácil celebrar al nuevo y mejorado Mateo que cuestionar la narrativa que él estaba creando con tanto cuidado. Una noche, unos 6 meses después de su compromiso, Mateo y Elena organizaron una pequeña cena. Su jefe, el señor Hernández, y su esposa eran los invitados de honor. Elena, una anfitriona amable, había preparado una cena elaborada de pollo asado y patatas, Dauphin Roy. Mateo, eres un hombre afortunado, dijo el señor Hernández, levantando su copa de Pinot Noir. Elena, esta comida es exquisita. Mi esposa no ha cocinado una comida así en 20 años. Elena se sonrojó con gracia. Me encanta cuidar de mi hombre. Mateo sonrió, poniendo una mano posesiva sobre su hombro. Es única. Valores tradicionales. Ya sabes lo raro que es eso hoy en día. Luego, le lanzó una mirada significativa a su jefe. Algunas mujeres están tan concentradas en romper techos de cristal que se olvidan de cómo construir una base en casa. Era un dardo directo, aunque anónimo, contra Sofía. Él sabía que Hernández había conocido a Sofía un par de veces en eventos de la compañía y se había quedado impresionado por su agudeza. Esta era la forma de Mateo de corregir esa impresión, de consolidar su nueva marca. Más tarde esa noche, mientras recogían, Elena se giró hacia él, con una expresión seria. ¿En serio lo decías? ¿Lo de los valores tradicionales? Claro que sí, dijo él, besándole la frente. Eres todo lo que siempre quise. Me haces feliz, Elena. Mi ex me agotaba. Elena se acurrucó contra él, satisfecha con la respuesta. No cuestionó la comparación. La aceptó como un cumplido, un testimonio de su propio valor a los ojos de él. Ella era la mujer que lo había sanado, la que había tenido éxito donde la brillante Sofía Vidal había fallado. No tenía motivos para creer lo contrario. El mundo de Mateo estaba perfectamente ordenado. Su pasado cuidadosamente archivado como una historia de advertencia, y su futuro con su perfecta prometida se extendía ante él como un camino tranquilo y soleado. Era el protagonista de su propia historia, el hombre sabio que había tomado la decisión correcta, y por un tiempo más se le permitió creerlo.
La quitamos la ilusión de la victoria de Mateo, tan meticulosamente construida. Fue incinerada una mañana de martes por la fría luz azul de miles de pantallas. No ocurrió en el vacío. Durante semanas, un nombre había estado surgiendo en los circuitos de noticias financieras que Mateo monitoreaba obsesivamente. Damián Torres. Torres era un espectro en el mundo de las finanzas y la tecnología, un hombre que había construido un imperio multimillonario desde cero antes de los 35 años. Era notoriamente reservado. Había tal vez 3 o 4 fotos auténticas de él, todas granulosas y de hacía años. No daba entrevistas, no asistía a galas, y su compañía, Industrias Etelredo, operaba con un nivel de secretismo que era digno de leyenda. Torres no era solo rico, era un mito. Mateo y sus colegas hablaban de Damián Torres, de la misma manera en que los antiguos marineros habrían hablado de un kraken, con una mezcla de asombro, terror e incredulidad. Era un motor de mercado, un hacedor de reyes. Un simple rumor de su inversión podía hacer que una acción se disparara. Ese martes en particular, Mateo estaba en una reunión a media mañana, presentando proyecciones trimestrales con su habitual confianza. Su teléfono, que había colocado boca abajo sobre la mesa de caoba, comenzó a vibrar. No un solo zumbido, sino una serie frenética e insistente de ellos. Marco, sentado a su lado, le lanzó una mirada inquisitiva. Mateo negó sutilmente con la cabeza, tratando de mantener la concentración en su presentación de PowerPoint. Pero el zumbido no se detuvo. Era una cascada de notificaciones, una avalancha digital. Un destello de irritación cruzó su rostro. Estaba a mitad de una frase sobre la penetración del mercado, cuando su jefe, el señor Hernández, se aclaró la garganta. «Mateo, ¿está todo bien?», preguntó Hernández, con los ojos señalando el teléfono vibrante. «Parece que eres un hombre popular esta mañana». Algunos colegas se rieron entre dientes. Desconcertado, Mateo murmuró una disculpa y silenció el dispositivo. Pero la semilla de la inquietud se había plantado. Su presentación flaqueó. Su entrega fluida se volvió un poco forzada. Terminó deprisa las últimas diapositivas, con su mente ahora preocupada por el teléfono silencioso e insistente en su bolsillo. Cuando la reunión finalmente terminó, Mateo cogió el teléfono. La pantalla de bloqueo era un mosaico caótico de notificaciones. Mensajes de Marcos, de sus amigos de la universidad, de su hermana. Una docena de alertas de aplicaciones de noticias. La desbloqueó, con el pulgar sobre los mensajes. El primero que vio fue de Marcos, un simple y explosivo enlace a un artículo de Forbes. Encima del enlace, Marcos había escrito una sola frase. «Mateo, no te lo vas a creer». Hizo clic en el enlace. La página se cargó y por un momento el mundo pareció ladearse. El titular era crudo, negro y brutal. Decía: «Una unión de poder. El multimillonario Damián Torres se casa con la CEO tecnológica Sofía Vidal». A Mateo se le cortó la respiración. No podía ser. ¿Su Sofía? No, debe haber otra Sofía Vidal que fuera una CEO tecnológica. Era un nombre bastante común. Se desplazó hacia abajo, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas, y luego vio la foto. Era una fotografía profesional, impresionante en su intimidad y poder. Damián Torres, ya no un mito granulosas, sino un hombre sorprendentemente apuesto, con ojos inteligentes y afilados, y una mandíbula que podía cortar el cristal. Estaba de pie con su brazo alrededor de una mujer. Pero fue la mujer la que le robó el aliento a Mateo. Era Sofía.
pero era una Sofía que nunca antes había visto. La mujer en la foto estaba radiante, su cabello oscuro peinado en ondas elegantes, su sonrisa no la cansada y forzada que él recordaba, sino amplia y genuina. Llevaba un vestido de un verde esmeralda sencillo, pero exquisitamente confeccionado, que resaltaba el fuego en sus ojos. No solo estaba de pie junto a Damián Torres, era su igual. Su postura exudaba una confianza que rozaba lo majestuoso. Parecía poderosa, parecía feliz, parecía absolutamente e inevitablemente intocable. ¿Su Sofía? ¿Sí o Sofía Vidal? El artículo era un himno a su éxito. Detallaba el estatus legendario de Torres y luego presentaba a Sofía como la visionaria indiscutible detrás de Innovación al Futuro, una startup que en solo 2 años se había convertido en líder en inteligencia artificial sostenible. Hablaba de su genio, su impulso implacable y su reciente valoración de varios miles de millones de dólares después de asegurar una patente revolucionaria. La compañía que él había llamado un lindo pasatiempo ahora era aclamada como una empresa que estaba cambiando el mundo. El artículo mencionaba su pasado, su licenciatura cum laude de la universidad, su trabajo inicial en una firma de consultoría de élite. Incluso incluía una breve y cortante frase. Vidal, que es divorciada, fundó Innovación al Futuro poco después de la disolución de su primer matrimonio, canalizando su formidable energía hacia sus ambiciones profesionales. Las palabras le golpearon como un puñetazo físico, canalizando su formidable energía. Hacían que su divorcio sonara como el catalizador de su grandeza, la eliminación de un obstáculo, la eliminación de él. Se hundió en la silla de su oficina, el mundo a su alrededor amortiguado como si estuviera bajo el agua. Las luces fluorescentes de la oficina parecían demasiado brillantes, el aire demasiado delgado. Hizo clic en otro enlace, esta vez a la versión española de la revista Hola. El titular era aún peor. La boda de la década, dentro del ultra privado compromiso de Damián Torres y Sofía Vidal. Más fotos. Sofía riendo en un yate con la mano en la de Damián. Un primer plano del anillo, un zafiro colosal e impecable que hacía que el diamante de Elena pareciera una mota de polvo. Su teléfono zumbó de nuevo. Era un mensaje de su madre. Mateo, ¿viste las noticias sobre Sofía? ¡Madre mía! Supongo que todo ese tiempo que pasaba en su computadora valió la pena. Incluso las palabras de su madre, que pretendían ser una especie de torpe consuelo, se sintieron como una puñalada. Pensó en todas las cosas que había dicho. No es hogareña, no sabe cómo construir un hogar. Necesito una compañera, no una competidora. La había pintado como un fracaso en la única arena que él consideraba importante: ser una esposa. Y ahora el mundo la estaba celebrando, no solo por su carrera, sino por haber conquistado al soltero más esquivo y poderoso del planeta. Ella no solo había fracasado en ser su esposa, se había convertido en la prometida de un multimillonario. Su narrativa cuidadosamente construida, el evangelio que había predicado con tanta pasión, había sido hecha trizas y quemada. No era el ganador que había cambiado sabiamente. Era el tonto que había dejado escapar un diamante, porque era demasiado ciego para ver su valor. Era el hombre que se había quejado de la lluvia solo para descubrir que la mujer que había dejado atrás había aprendido a dominar la tormenta. El hombre que abogaba por el material para esposa acababa de descubrir que su exesposa estaba hecha de polvo de estrellas y acero. La puerta de su oficina se abrió y Marcos asomó la cabeza, con una mezcla de lástima
y morbosa curiosidad. «Amigo, ¿estás bien?» Mateo levantó la vista, su rostro pálido, el artículo de Forbes todavía ardiendo en su pantalla. No podía formar palabras. Todo lo que podía hacer era mirar la foto de Sofía, la mujer que creía conocer, la mujer que había descartado con tanta confianza, ahora sonriendo al mundo desde una altura inalcanzable. ¿Qué creen que pasó por la mente de Mateo en ese preciso instante? ¿Sintió remordimiento, envidia o algo peor? Déjanos tu opinión en los comentarios. La noticia del compromiso de Sofía no solo rompió el ego de Mateo, lo atormentó. Sofía Vidal se convirtió en un fantasma en su máquina, una presencia fantasma que impregnaba cada rincón de su vida, convirtiendo su felicidad doméstica con Elena en una obra de teatro donde él se olvidaba de sus líneas. Su obsesión comenzó sutilmente. Empezó con una búsqueda nocturna en Google, luego otra. Pronto configuró alertas para su nombre, para Damián Torres, para innovación al futuro. Su teléfono, una vez una herramienta para el trabajo y una galería de su vida con Elena, se convirtió en un santuario del éxito de su exesposa. Consumía cada artículo, cada publicación de blog, cada foto de paparazzi que podía encontrar. Vio a Sofía y Damián saliendo de un restaurante con estrellas Michelin en París. Los vio en una conferencia de tecnología en Tokio, donde Sofía era la oradora principal. Vio una foto espontánea de ellos en un páramo escocés azotado por el viento, cerca del castillo que, según los informes, Torres había comprado recientemente. En cada imagen, Sofía resplandecía. La fatiga que había vivido perpetuamente bajo sus ojos durante su matrimonio había desaparecido, reemplazada por una energía vibrante y concentrada. No solo era hermosa, era formidable. Mateo comenzó a hacer comparaciones, un veneno lento y tóxico que se filtraba en su relación con Elena. Una noche, Elena le contaba emocionada una nueva receta de lasaña vegetariana que había perfeccionado. «Es increíble, Mateo. Usé un queso a base de anacardos y ni siquiera se nota la diferencia. Es mucho más saludable», dijo ella, con los ojos brillantes de orgullo. Hace un año, él la habría elogiado, la habría llamado una genio culinaria y habría publicado una foto de la lasaña con la etiqueta «material para esposa». Ahora, su mente superpuso una imagen diferente sobre la escena. Recordó un artículo que había leído esa mañana. Sofía Vidal, CEO de Innovación al Futuro, se dirige al Foro Económico Mundial sobre el futuro de la producción sostenible de alimentos. «Qué bien, Elena», dijo él, con la voz apagada. Empujó la lasaña en su plato. «Muy bien». La sonrisa de Elena se desvaneció. «¿No te gusta?» «No, está deliciosa. Es solo que tengo mucho en la mente por el trabajo». Era una mentira, y ambos lo sabían. No estaba pensando en el trabajo. Estaba pensando en Sofía dirigiéndose a los líderes mundiales, mientras él comía lasaña vegana. La idea era tan absurda, tan irritante, que le agrió el sabor de la comida. El fantasma de Sofía también estaba presente en sus conversaciones. Se encontraba repitiendo discusiones de su matrimonio, pero con una nueva claridad aterradora. Comenzó a recordar las cosas que había elegido olvidar. Un flashback. Hace 3 años. Su antiguo apartamento. Sofía está sentada en su pequeña mesa de comedor, cubierta de esquemas y proyecciones financieras. No ha dormido en 2 días. Sus ojos están enrojecidos, pero resplandeciendo de emoción. «Mateo, mira esto», dice ella, con la voz vibrando de energía.
He simplificado el proceso de conversión de energía. La ganancia de eficiencia es casi del 12%. Esto es, este es el gran avance. Mateo mira desde el televisor, donde está viendo un partido de fútbol. Ve un desastre de papeles, no un avance. ¡Qué bien, cariño! Oye, ¿te acordaste de llamar al plomero por el grifo que gotea? Te lo recordé esta mañana. Su rostro se descompone. El fuego en sus ojos se atenúa a un parpadeo de dolor. No lo siento, se me olvidó. Estaba tan absorta en esto. Pero Mateo, esto es enorme. Esto podría darnos nuestra primera ronda de financiación. Él se burla, volviendo al partido. Sofía, es un pasatiempo, un lindo proyectito. ¿Cuántos de estos avances has tenido? Seamos realistas. La gente real tiene que lidiar con cosas de la vida real, como los grifos que gotean. El recuerdo era tan vívido que lo hizo estremecerse. No solo había sido despectivo, había sido cruel. Había tomado su pasión y la había menospreciado hasta convertirla en un pasatiempo infantil. Su lindo proyectito ahora estaba valorado en más de $5,000 millones. Él se había quejado de un grifo que goteaba mientras ella intentaba construir un arca. Elena comenzó a notar el cambio. Él estaba distante, irritable. La mirada de adoración, que una vez le dedicaba ahora, parecía atravesarla. Dejó de publicar sobre ella en las redes sociales. Los cumplidos de material para esposa se secaron por completo. Un sábado por la mañana, lo encontró mirando su computadora portátil. Su rostro, una máscara de fascinación sombría. Se deslizó detrás de él y vio lo que estaba viendo. Un extenso perfil de Sofía en la revista Wired. Estaba lleno de citas de sus colegas que elogiaban su liderazgo y visión. ¿Estás bien, Mateo?, preguntó Elena suavemente. Él cerró de golpe la computadora portátil, como si lo hubieran pillado viendo pornografía. Sí, estoy bien. Solo me estoy manteniendo al día con la competencia. Ella no es tu competencia, Mateo, dijo Elena, con la voz teñida de una creciente inseguridad. Ella es tu exesposa. Y se va a casar con Damián Torres, espetó él, las palabras brotando con un furioso. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa? No es solo que sea exitosa, es que el mundo entero ahora me ve como el idiota que la dejó ir. Nadie piensa eso, dijo Elena, aunque su voz temblaba. ¿Estaba tratando de convencerlo a él o a sí misma? Oh, sí lo hacen, dijo él, con la voz bajando a un susurro amargo. Me miran y piensan, ese es el tipo que no fue lo suficientemente bueno para Sofía Vidal. Y luego te miran a ti y piensan, se detuvo, pero la implicación colgó pesada y fea en el aire entre ellos. Y piensan que eres el premio de consolación. Él no lo dijo, pero Elena lo escuchó. Lo vio en sus ojos. Cada vez que él la miraba ahora, la estaba comparando con el fantasma de Sofía. Sus ambiciones saludables y de apoyo ahora parecían pequeñas e insignificantes a la sombra del éxito global de Sofía. Su conocimiento de nutrición parecía trivial en comparación con el conocimiento de Sofía sobre computación cuántica. Las mismas cualidades que él había elogiado como material para esposa eran ahora, en su mente, evidencia de su inferioridad. El acecho se convirtió en una obsesión total. Mateo comenzó a pasar en coche por la vieja casa que él y Sofía habían compartido una vez, un lugar que habían vendido durante el divorcio. Se estacionaba al otro lado de la calle y simplemente la miraba, perdido en una niebla de arrepentimiento. Comenzó a tratar de reconstruir la cronología. Ella había fundado Innovación al Futuro, solo 3 meses después de que su divorcio se finalizara. Debió haberlo estado planeando,
trabajando en ello durante su último año juntos, el mismo año en que él se quejaba de que no le prestaba suficiente atención. Él había pensado que su distracción era una señal de su fracaso como esposa. Ahora entendía que era la señal de que se estaba preparando para una nueva vida, una vida que no lo incluía a él. No solo la había perdido, había sido sistemática y quirúrgicamente eliminado de su camino hacia la grandeza. La comprensión fue una quemadura lenta y agonizante, cauterizando su orgullo y dejando una cicatriz permanente. Ya no era el protagonista de su propia historia, era una nota a pie de página en la de ella. ¿Qué harías si descubrieras que un ex ha ascendido a un nivel que jamás imaginaste? ¿Lo verías como inspiración o como un fracaso personal? Cuéntanos tu opinión en las cajas de comentarios. Los fantasmas digitales no eran suficientes. La obsesión de Mateo exigía una confrontación en persona. Necesitaba verla, hablar con ella. De alguna manera, recalibrar la realidad que se había descontrolado tan violentamente. No podía ser solo el hombre que leía sobre Sofía Vidal en la revista Forbes. Tenía que obligarla a reconocerlo, a verlo, a darle algo. Ni siquiera estaba seguro de qué. Una explicación, una disculpa, validación. Sabía que un acercamiento directo era imposible. Llamarla sería patético. Su número probablemente había cambiado de todos modos. Enviarle un correo electrónico sería un grito digital en el vacío, fácilmente borrado por alguna asistente de alto nivel. No, tenía que ser un encuentro casual. Algo que le permitiera mantener un resquicio de dignidad. Su oportunidad llegó en forma de una gala benéfica de alto perfil para el hospital infantil de la ciudad. Revisó la lista de patrocinadores del evento en línea y lo vio allí, en elegante fuente corporativa. Industrias Etelredo. La compañía de Damián Torres era un patrocinador de platino. Era casi seguro que estarían allí. Conseguir las entradas fue una proeza en sí misma. La gala era uno de los eventos más exclusivos del año. Mateo tuvo que pedir un favor significativo a su jefe, el señor Hernández, enmarcándolo como una oportunidad crucial de networking. Hernández, probablemente sintiendo la desesperación, pero intrigado por el potencial drama, consiguió 2 entradas. Le dijo a Elena que era un evento de trabajo obligatorio. Ella estaba emocionada. Pasó una semana buscando el vestido perfecto, finalmente decidiéndose por un suave vestido de lentejuelas de color oro rosa. Se veía hermosa, una figura brillante y esperanzada a su lado, en el taxi camino al museo donde se celebraba la gala. Mateo, sin embargo, sentía un nudo frío de pavor y anticipación en el estómago. Llevaba su mejor smoking, pero se sentía como un fraude, un impostor a punto de infiltrarse en un mundo al que ya no pertenecía. El gran salón del museo era impresionante, transformado en un paraíso celestial de luces parpadeantes y cascadas de flores blancas. La élite de la ciudad se mezclaba, sus diamantes y risas resonando en los suelos de mármol. Mateo escaneó la sala, sus ojos revoloteando sobre grupos de políticos, socialites y magnates de negocios. Y luego los vio. Estaban de pie cerca de la gran escalera, un centro magnético de gravedad en la multitud brillante. Damián Torres era exactamente como aparecía en las fotografías. Alto, impecablemente vestido con un traje a medida que exudaba un aura de poder tranquilo e inquebrantable. Pero de nuevo, fue Sofía quien captó la atención de Mateo. Llevaba un vestido de un azul zafiro intenso, un claro guiño a su anillo de compromiso. El vestido era una maravilla de arquitectura minimalista,
elegante y sobrio, pero increíblemente femenino. Se ceñía a su cuerpo, sus líneas afiladas acentuando la forma segura en que se mantenía. Su cabello estaba recogido en un moño elegante que mostraba un par de pendientes de diamantes que brillaban como estrellas cautivas. Ella no estaba solo en su elemento. Ella era el elemento. La gente la rodeaba, escuchando con atención mientras hablaba, sus gestos animados y precisos. Elena también los vio. ¡Guau!, suspiró. Su agarre se tensó en el brazo de Mateo. Esa es ella. Es deslumbrante. No había celos en su voz, solo un asombro puro y sin adulterar. Eso hizo que Mateo se sintiera aún peor. Los guió hacia el bar, su garganta de repente seca. Necesitaba un trago. Necesitaba un plan. La observó durante 20 minutos, un depredador acechando a su presa. La vio separarse del lado de Damián para hablar con una mujer mayor en una silla de ruedas, su expresión suavizándose con una calidez genuina. La vio reír ante algo que dijo un concejal, un sonido de alegría total que no recordaba haber oído de ella. Este era su momento. Estaba sola. «Vuelvo enseguida», murmuró a Elena, dejándola junto a un pilar de mármol. Caminó hacia Sofía, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cada paso se sentía como caminar a través de cemento húmedo. Ella le daba la espalda, terminando su conversación. Cuando la mujer en la silla de ruedas fue apartada, Mateo dio un paso adelante. «Sofía». Ella se giró. Sus ojos, esos ojos inteligentes y ardientes, se posaron en él. Por una fracción de segundo, hubo un destello de sorpresa, un fantasma de la mujer que una vez conoció. Luego se fue, reemplazado por una neutralidad fría y educada. Era la mirada que uno le da a un extraño que lo ha confundido con otra persona. «Mateo», dijo ella. Su voz era tranquila y uniforme. No había ira, ni dolor, ni sorpresa. No había nada, y la nada fue la respuesta más dolorosa de todas. «Qué casualidad verte aquí», se las arregló para decir, las palabras sonando torpes y ensayadas, incluso para sus propios oídos. «Es una recaudación de fondos para el hospital infantil», respondió ella, con una ligera elevación de una ceja. «Formo parte de la junta. No es realmente una casualidad». La implicación era clara. «Yo pertenezco aquí. ¿Tú qué haces aquí?» «Claro, por supuesto. Eso es genial», tartamudeó. «Te ves... bueno, las noticias quiero decir. Felicidades. Es increíble». «Gracias», dijo ella. No dio más detalles. No le preguntó cómo estaba. Simplemente se quedó allí, un retrato de paciencia, esperando que él terminara lo que fuera esto para poder seguir adelante. «Yo solo...» Él vaciló, buscando las palabras correctas. «Supongo que me sorprendí. ¿Una CEO tecnológica? ¿Quién lo hubiera sabido?» Intentó un tono ligero y burlón, del tipo que solían compartir. Quedó completamente plano. Su expresión no cambió, pero sus ojos se endurecieron casi imperceptiblemente. «Yo lo sabía», dijo ella simplemente. La simplicidad de la declaración fue una cuchillada en su estómago. Recontextualizó todo su pasado. Él pensó que era el que tenía el control, el que establecía los términos de su vida. Ahora veía que él era simplemente un espectador de una historia que ella había estado escribiendo para sí misma todo el tiempo. «Todas esas noches que estabas en tu computadora portátil», comenzó con una nota de acusación en su voz. «Estabas construyendo todo esto. Nunca me lo dijiste». Un destello de algo que no era ira, sino quizás lástima, cruzó su rostro. «Tú me dijiste que era un lindo pasatiempo, Mateo. Dijiste que la gente real tenía que preocuparse por los grifos que gotean. Aprendí a dejar de compartir mis sueños con personas que solo los menospreciarían».
Sus palabras no fueron un grito, sino una disección tranquila y clínica de su fracaso. Él no tuvo respuesta. Ella tenía razón. Desde el otro lado de la sala, Damián Torres había notado su interacción. Comenzó a caminar hacia ellos, no con agresividad, sino con un paso tranquilo y decidido. Era un tiburón deslizándose por el agua, sin esfuerzo y dominante. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Torres, su voz un barítono grave. Deslizó su brazo alrededor de la cintura de Sofía, sus ojos fijos en los de Mateo. No era una mirada amenazante, sino una que evaluaba. Estaba midiendo a Mateo, y en una sola mirada, lo descartaba como irrelevante. Perfectamente bien, dijo Sofía, apoyándose en el abrazo de Torres. Le dirigió una sonrisa de afecto genuino y compañerismo. Mateo solo estaba ofreciendo sus felicitaciones. «Qué educado de tu parte», dijo Torres a Mateo, su tono dejando claro que pensaba que era todo lo contrario. Mateo se sintió encoger bajo la mirada de Torres. Estaba superado en todos los sentidos imaginables: riqueza, poder, estatus y, lo más devastador, en su papel en la vida de Sofía. Él era el pasado. Una nota a pie de página. Damián Torres era el presente y el futuro. Justo en ese momento, Elena apareció a su lado, luciendo nerviosa y fuera de lugar. «Mateo, ¿está todo bien?», preguntó. Los ojos de Sofía se movieron hacia Elena. Su expresión se suavizó por un momento. Le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento, un gesto de solidaridad femenina que excluía por completo a Mateo. En ese momento, él se dio cuenta de que Sofía no lo odiaba. No era lo suficientemente relevante como para ser odiado. Era un obstáculo que ella había superado, una lección que había aprendido. «Deberíamos irnos», le dijo Sofía a Torres, dándole completamente la espalda a Mateo. El doctor Vera quería discutir la nueva ala pediátrica. Mientras se alejaban, con la mano de Damián apoyada protectoramente en la parte baja de su espalda, Mateo se quedó de pie a su paso, el aroma del perfume caro de Sofía flotando en el aire. Sintió la mano de Elena en su brazo, un toque tranquilizador, pero no deseado. Él había orquestado la colisión, esperando causar una abolladura, una chispa, algo para demostrar que todavía tenía un efecto en ella. En cambio, fue él quien quedó destrozado al costado del camino, viéndola conducir hacia la estratosfera, sin una mirada por el espejo retrovisor. El desastroso encuentro en la gala envió a Mateo a una espiral descendente. El frío desprecio de Sofía y la presencia silenciosa y autoritaria de Damián Torres se repetían en su mente. Se volvió hosco, retraído y abiertamente resentido. Su relación con Elena, ya fracturada por su obsesión, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su miseria. Ella trató de ser solidaria, pero sus intentos de consolarlo fueron recibidos con irritación. Sus cualidades de material para esposa, su paciencia, su naturaleza amable, ahora le irritaban, sirviendo solo como un recordatorio de todo lo que Sofía no era. El verdadero giro, el último clavo en el ataúd de la autoilusión de Mateo, no provino de un titular o una humillación pública. Vino del pasado, en forma de una vieja amiga y una confesión borracha y patética. Su nombre era Clara, una amiga en común de los primeros días del matrimonio de Mateo y Sofía. Había sido la confidente de Sofía y siempre había mantenido una relación amistosa, aunque más distante, con Mateo después del divorcio. Elena, en un intento desesperado por entender al hombre con el que se suponía que se casaría, se había puesto en contacto con Clara para tomar un café. Quería saber cómo era Sofía realmente,
con la esperanza de encontrar una grieta en la fachada perfecta que la hiciera sentir menos como un trofeo de segundo lugar. Se encontraron en un café tranquilo, y Elena, con la voz temblando ligeramente, explicó la situación. Está obsesionado con ella, Clara. Desde las noticias de su compromiso, es una persona diferente. Me mira como si no fuera suficiente. Solo necesito entender cómo fue su matrimonio. ¿Por qué se separaron realmente? Clara suspiró, revolviendo su café con leche. Había visto la narrativa de Mateo desarrollarse en las redes sociales y a través de los chismes. Se había mantenido en silencio por lealtad a Sofía, pero ver el dolor genuino de Elena la hizo cambiar de opinión. Sofía había seguido adelante con una nueva vida inexpugnable. Tal vez era hora de que se contara la verdad de la antigua. Mateo tiene su versión de la historia, comenzó Clara con cuidado, la de que Sofía era demasiado ambiciosa y no lo suficientemente hogareña. Eso no es una mentira, exactamente. Es solo que no es la verdad. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja. Un año antes de que se separaran, Sofía no solo estaba trabajando en su pasatiempo. Tenía una oportunidad real. Tenía una reunión programada con una firma de capital de riesgo, una grande. Estaban seriamente interesados en su propuesta inicial para lo que eventualmente se convertiría en innovación al futuro. Estaba aterrorizada y extasiada. Era todo de lo que podía hablar durante semanas. Elena escuchaba, con el corazón encogiéndose. La reunión era un viernes, continuó Clara, con los ojos fijos en los de Elena. La noche del jueves, ella y Mateo tuvieron una pelea enorme. Él la acusó de abandonar su vida juntos, de preocuparse más por sus hojas de cálculo que por él. Le dijo que iba a fracasar, que estaba delirando por pensar que podía competir en ese mundo. Fue brutal. A la mañana siguiente, Sofía fue a la reunión y fracasó. Estaba alterada. Su confianza estaba por los suelos. La retroalimentación fue que sus proyecciones financieras, el núcleo de su presentación, eran un desastre. Estaban llenas de pequeños pero críticos errores. La firma de capital de riesgo la rechazó, diciéndole que el proyecto carecía de viabilidad financiera. Estaba devastada. Pensó que se había ahogado bajo la presión. Clara tomó un respiro profundo antes de dar el golpe final. Unas semanas después, Sofía estaba limpiando su computadora compartida y encontró el archivo de presentación original en la papelera. Miró el historial del archivo. Mostraba que la noche de su gran pelea, después de que ella se fue a la cama, alguien se había conectado a las 2 de la mañana y había pasado 30 minutos en el documento. Ese alguien había alterado sistemáticamente cifras clave en su modelo financiero. Pequeños cambios, casi imposibles de detectar a menos que supieras lo que estabas buscando, pero suficientes para que toda la proyección se desmoronara bajo escrutinio. A Elena se le heló la sangre en la cara. No, susurró. Solo había 2 personas que tenían la contraseña de esa computadora, dijo Clara suavemente. Sofía y Mateo. La verdad era algo horrible y feo. Mateo no solo había sido un marido inseguro y poco solidario que menospreciaba los sueños de su esposa. Había sido un saboteador, temiendo su éxito potencial, temiendo que ella lo superara. Había paralizado de forma activa, maliciosa y secreta sus oportunidades. No solo no las había animado, había intentado asegurarse de que fracasara. El divorcio no había sido por querer cosas diferentes, fue porque Sofía había descubierto su traición definitiva. Nunca lo confrontó con la prueba. Estaba demasiado rota y orgullosa. Simplemente empacó sus maletas y se fue, decidiendo que una ruptura limpia era mejor que una guerra.
reconstruiría por su cuenta, lejos del hombre que había intentado derribarla. Esa noche, Elena regresó a casa en estado de shock. El apartamento que había decorado con tanto amor se sentía frío y ajeno. Mateo estaba en el sofá bebiendo whisky y mirando con tristeza su teléfono, sin duda buscando más noticias sobre Sofía. La visión de él rumiando en su autocompasión por el éxito que había intentado evitar le resultó repulsiva. Los últimos vestigios de su amor y simpatía por él se evaporaron, reemplazados por un asco frío y claro. No lo confrontó de inmediato. Esperó. Su momento llegó 2 noches después. Mateo llegó a casa tarde, tambaleándose y borracho por las copas después del trabajo con sus colegas. Estaba de un humor melancólico y autocompasivo, despotricando sobre lo injusto que era el mundo. «Ella lo tiene todo», arrastró las palabras, desplomándose en una silla. «Todo. ¿Y yo qué tengo?» Este era el momento. Elena se paró frente a él, con los brazos cruzados, y el rostro una máscara de piedra. «¿Quieres saber por qué ella lo tiene todo, Mateo?», preguntó, con la voz peligrosamente tranquila. «Es suerte», murmuró. «Se encontró a un tipo rico». «No», dijo Elena, con la voz elevándose con una furia poderosa que no sabía que poseía. «Es porque se alejó de ti. Clara me lo dijo, Mateo. Me contó lo de la presentación, lo de la reunión con el capital de riesgo, sobre lo que le hiciste a sus proyecciones financieras a las 2 de la mañana. El aturdimiento de la borrachera de Mateo pareció desvanecerse. La miró, con el rostro pálido, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez. Estaba atrapado, completa y totalmente atrapado. «Yo», comenzó, pero no le salía ninguna excusa. «No pensaste que era material para esposa, porque estabas aterrorizado de que estuviera hecha de algo más», continuó Elena, sus palabras como fragmentos de vidrio. «No querías una compañera, querías una animadora que se quedara al margen. En el momento en que ella tuvo la oportunidad de entrar en el juego, un juego que sabías que no podías jugar, no solo la dejaste en el banquillo, intentaste romperle las piernas». Levantó su mano izquierda y con un tirón final y decisivo se quitó el anillo de diamantes de 1 quilates de su dedo, el anillo que él había llamado un trofeo. Se sentía barato y manchado. Lo arrojó sobre la mesa de centro, donde aterrizó con un sonido sordo y poco satisfactorio. «Todo este tiempo», dijo con la voz quebrada por la agonía de su propia estupidez, «pensé que era la mujer que era lo suficientemente buena para ti. Finalmente me di cuenta de la verdad. Yo era solo la mujer que pensaste que podías controlar. Tu premio de consolación. Pero perdiste, Mateo. No solo la perdiste a ella, también me has perdido a mí». Él no protestó. No discutió. Simplemente se sentó allí, una ruina colapsada de un hombre despojado de sus mentiras y de su última relación restante. El fantasma de su traición pasada finalmente había vuelto a casa, no solo para atormentarlo, sino para dejarlo total y completamente solo. La partida de Elena fue rápida y silenciosa. No gritó ni tiró cosas. A la mañana siguiente, mientras Mateo se recuperaba de su resaca y de la resaca aún más dolorosa de su alma expuesta, ella empacó sus maletas. Se llevó la ropa, las esterillas de yoga, los libros de texto de nutrición. Dejó atrás la vida que habían construido, que ahora veía como nada más que un escenario para su frágil ego. Dejó el anillo sobre la mesa. El mundo de Mateo, ya inclinado, volcó por completo. El silencio en el apartamento era un ser vivo. Era el silencio de 2 relaciones fallidas, el silencio de su propia profunda bancarrota moral. Pasaba por el armario vacío de Elena
y sentía una punzada, no de amor, sino de pérdida por la cómoda ilusión que ella proporcionaba. Ella había sido su escudo, su prueba de que era un hombre deseable que había tomado una buena decisión. Sin ella, él era solo el tipo que saboteó a su brillante esposa y luego fue abandonado por su prometida. Su trabajo sufrió. La confianza hábil que era su principal activo profesional se evaporó. Sus colegas, que habían visto las noticias sobre Sofía y sin duda habían escuchado los susurros de su ruptura con Elena, lo trataban con una mezcla de lástima y desprecio. El señor Hernández lo llamó a su oficina una tarde. «Castro», dijo sin preámbulos, «tus números están bajando. Te ves fatal. Lo que sea que esté pasando en tu vida personal, arréglalo. Esta firma no paga por equipaje». La humillación fue absoluta. Estaba fracasando en todas partes. Él era el denominador común en los restos de su propia vida. Hizo un último intento desesperado por salvar algo. Redactó un largo y divagante correo electrónico para Sofía. Era un cóctel patético de disculpa, autocompasión y justificación retorcida. Admitió el sabotaje, pero lo enmarcó como un momento de debilidad, un acto desesperado de un hombre aterrorizado de ser abandonado. Escribió sobre cómo nunca había dejado de amarla, cómo ahora se daba cuenta de que ella era la única para él. Terminó pidiendo, rogando, una oportunidad para hablar, para explicarse en persona. Le dio a enviar en plena noche, impulsado por el whisky y la desesperación. La respuesta llegó menos de una hora después. No era de Sofía. Era de una dirección de correo electrónico que no reconocía con el asunto. Una comunicación final. El mensaje era breve y absolutamente devastador. Sir Castro, este correo electrónico es para confirmar que la señora Vidal ha recibido su mensaje. También es para informarle que se ha contratado a un equipo legal para manejar toda y cualquier correspondencia futura de su parte. Cualquier intento adicional de contactar a la señora Vidal, al señor Torres o a sus asociados, ya sea directa o indirectamente, será recibido con acciones legales inmediatas, incluyendo pero no limitado a una orden de alejamiento. Su correo electrónico ha sido registrado como evidencia de acoso. Confiamos en que esta sea la comunicación final requerida sobre este asunto. Atentamente, la oficina de Damián Torres. Ni siquiera era el nombre de un abogado. Era un edicto anónimo de la máquina que ahora protegía a Sofía. No solo había sido despedido, había sido clasificado como una amenaza, una molestia que debía ser gestionada por subordinados. La mujer con la que una vez había compartido una cama ahora estaba tan lejos de él que ni siquiera podía alcanzarla con una disculpa. Era un pedazo de spam atrapado en el filtro de su nueva y magnífica vida. Unas semanas después, el acto final de su humillación se desarrolló en cada pantalla del mundo. La revista Vogue publicó las fotos exclusivas de la boda. No fue un asunto fastuoso y ostentoso, como él podría haber imaginado. Fue un evento de gusto impresionante y poder tranquilo. La ceremonia tuvo lugar en el castillo escocés sobre el que había leído, bajo un dosel de árboles milenarios. Solo había 50 invitados. Las fotos mostraban a Sofía en un vestido de novia que desafiaba la convención. Era elegante, estructurado y moderno, con líneas limpias y una silueta poderosa. Parecía menos una princesa y más una reina, pero fue la expresión en su rostro lo que realmente lo destrozó. En cada foto irradiaba una alegría tan profunda y serena que parecía iluminar el antiguo paisaje. Era la mirada de una mujer que no solo era amada, sino vista, valorada
y venerada por exactamente quien era. La foto que se volvió viral fue una instantánea espontánea de ella y Damián Torres durante la recepción. No miraban a la cámara, se miraban el uno al otro, riéndose de un chiste compartido o de un momento de entendimiento que pasaba entre ellos. Eran un equipo, compañeros, competidores del mismo lado, conquistando el mundo juntos. Mateo miró la foto en su teléfono, sentado solo en el estéril apartamento que Elena había dejado. Vio todo lo que había tirado por la borda y todo lo que había intentado destruir. Él había querido una esposa que hiciera de su casa un hogar. Sofía se había ido y había construido un imperio. Él había querido una mujer que viviera a su sombra. Ella había encontrado a un hombre que no le temía a su luz. Un hombre que quería estar de pie en ella con ella. Finalmente entendió. El éxito de Sofía no fue un golpe de suerte o un cuento de hadas. Fue el resultado directo de su talento, su impulso y, lo más doloroso, su liberación de él. Él había sido el ancla que la arrastraba. Al cortarlo, ella había sido libre de ascender. Los restos de su vida no eran un accidente, eran una consecuencia. Él no era la víctima de las circunstancias, era el arquitecto de su propia desolación. Las fotos de la boda no eran una invitación a la nueva vida de su exesposa. Eran los créditos finales de la suya. Pasó un año de anonimato aplastante para Mateo Castro. Mantuvo su trabajo en la firma, pero era un fantasma en los pasillos. La arrogancia se había ido, reemplazada por el comportamiento tranquilo y arrastrado de un hombre perpetuamente preparado para las malas noticias. Ya no era invitado a las reuniones importantes o a las copas después del trabajo. Simplemente estaba allí, un mueble más. Vendió el apartamento que había compartido con Elena con pérdidas y se mudó a una unidad más pequeña y sin carácter en una parte menos de moda de la ciudad. Su vida se había contraído, encogiéndose al tamaño de su propia disminuida autoestima. Rara vez buscaba a Sofía ahora. Era demasiado doloroso. Su estrella solo había seguido ascendiendo. Innovación al futuro, con el respaldo de Industrias Etelredo de Torres, se había convertido en un gigante global. Sofía Vidal era un nombre familiar, una asidua en las listas de mujeres más poderosas, un símbolo del logro femenino moderno. Ella y Damián eran la pareja de poder definitiva, su filantropía tan legendaria como su perspicacia empresarial. Una tarde lluviosa de sábado, Mateo estaba sentado en una cafetería genérica, bebiendo un café tibio y mirando la calle empapada por la lluvia. Era el tipo de día sin rumbo y vacío que se había convertido en el estándar para él. La campanilla sobre la puerta sonó y dos mujeres entraron sacudiendo la lluvia de sus paraguas. Una de ellas era Elena. No la había visto desde el día en que se fue. Se veía diferente. Su cabello estaba cortado más corto, en un elegante y práctico corte estilo bob. Llevaba gafas con estilo y un bolso de cuero. La chica suave y respetuosa que él había intentado moldear en su esposa perfecta se había ido. En su lugar había una mujer de aspecto seguro. Sus ojos se encontraron a través del pequeño café. Un destello de reconocimiento, luego sorpresa. Él esperaba que se diera la vuelta y se fuera, o al menos que mirara hacia otro lado con desdén. Ella no lo hizo. Después de un momento de vacilación, caminó hacia su mesa. Su amiga encontró un asiento cerca de la ventana. «Mateo», dijo ella. Su voz era firme, desprovista de la ira o el dolor que había definido su última conversación. «Elena», respondió él,
su propia voz ronca. «Te ves genial, estoy genial», dijo ella, y era una simple declaración de un hecho. Volví a la escuela, a tiempo completo. Estoy terminando mi maestría en políticas de salud pública. Quiero trabajar con organizaciones sin fines de lucro, ayudar a diseñar programas de bienestar comunitario. ¡Guau!, dijo él, genuinamente sorprendido. «Eso es impresionante. Es lo que siempre quise hacer», explicó, «antes de que te conociera. Simplemente lo dejé en espera. Pensé que quería otra cosa». Ella lo miró, no con lástima, sino con una especie de curiosidad clínica. «Escuché que te mudaste». «Sí», dijo él, gesticulando vagamente hacia su monótono entorno. Reduje mi espacio. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Era el silencio de una historia compartida, de la que ninguno de los dos estaba orgulloso. «Por lo que valga», dijo Elena finalmente rompiendo el silencio. «Espero que estés bien». «Me las arreglo», mintió él. Ella le dio una pequeña sonrisa triste. «Sabes, durante mucho tiempo estuve tan enojada, contigo, pero también conmigo misma, por creerme toda esa tontería de material para esposa. Me hice más pequeña para encajar en la caja que querías para mí. Pero luego me di cuenta de algo. Sofía no fue la única que se alejó de ti. Yo también lo hice. Y en cierto modo, me hiciste un favor. Me mostraste exactamente lo que no quiero. No quiero ser material para esposa. Quiero ser yo». Sus palabras no pretendían ser crueles, pero fueron la acusación más profunda de su vida que él había escuchado. Había estado tan concentrado en su pérdida de Sofía, esa figura más grande que la vida, que apenas había registrado la verdadera naturaleza de su pérdida de Elena. No solo había perdido a una prometida, había perdido a una buena persona a la que había intentado activamente disminuir. «Tengo que irme», dijo ella, asintiendo hacia su amiga. «Cuídate, Mateo». Él la vio alejarse, reuniéndose con su amiga con una risa fácil. Ella recogió su bolso, se ajustó las gafas y salió del café, de regreso a su nueva vida autodefinida. Mateo se quedó solo en su mesa, con el café frío y la lluvia aún cayendo afuera. Finalmente comprendió el alcance total de su tragedia. Su historia no era sobre una exesposa que se convirtió en la prometida de un multimillonario. Era sobre un hombre que tenía tanto miedo de la luz en los demás que eligió vivir en la oscuridad. Se le habían ofrecido 2 oportunidades de amor, 2 mujeres diferentes, pero igualmente valiosas, y las había desperdiciado ambas por su propia inseguridad. No tenía una esposa, una prometida, ni siquiera una narrativa. Todo lo que tenía era el conocimiento tranquilo, persistente e innegable de que él era el arquitecto de su propia habitación vacía. Y por primera vez no culpó a Sofía, ni a Elena, ni a Damián Torres. No tenía a nadie a quien culpar, sino al hombre que lo miraba en el débil reflejo de la ventana, empapada por la lluvia. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección de la historia de Mateo? Es un recordatorio de que cuando intentas definir el valor de otra persona, a menudo solo revelas tus propias limitaciones. Mateo pensó que quería material para esposa, pero lo que realmente quería era un espejo que solo reflejara la versión de sí mismo que le gustaba. Intentó atenuar la luz de Sofía solo para ser cegado por su eventual brillantez. Subestimó a Elena solo para verla alejarse y construir una vida con propósito que él solo podía envidiar. Perdió no una, sino 2 mujeres increíbles, no por el destino o la mala suerte, sino por su propio ego asfixiante. Si esta historia te hizo reflexionar, si alguna vez te sentiste subestimado o has visto a alguien obtener la justicia kármica que merecía, déjanos tu me gusta y comparte este video.
Y no olvides suscribirte para más historias reales que desvelan la complejidad de la naturaleza humana. Déjanos saber en los comentarios. ¿Fue Mateo un villano o solo un producto trágico de su propia inseguridad? Nos encantaría escuchar tus pensamientos.